Bienvenidos a Reliquias del Pasado, donde exploramos los momentos que definieron la historia. Hoy, nos adentraremos en los eventos que prepararon el escenario para una de las revoluciones más importantes del mundo, la Revolución Francesa. ¿Qué llevó a la sociedad francesa a un punto de ruptura en 1789? Acompáñennos a descubrir las causas y el contexto de este gran levantamiento. Antes de 1789, Francia se encontraba en una profunda crisis socioeconómica y política. La nobleza y el clero disfrutaban de privilegios excepcionales, mientras que el tercer estado, compuesto por campesinos, obreros y la naciente burguesía, cargaba con el peso de los impuestos. La desigualdad era extrema y las voces de descontento comenzaban a alzarse. La situación financiera de Francia era desastrosa. Los gastos exorbitantes de la corte de Luis XVI y las deudas acumuladas de las guerras dejaron las arcas vacías. La hambruna y el alza de precios hicieron la vida insostenible para el pueblo, aumentando el malestar social. En este contexto, los pensadores de la Ilustración, como Rousseau y Voltaire, promovían ideas de igualdad y justicia. Sus escritos cuestionaban la autoridad absoluta del rey y proponían un nuevo contrato social, preparando intelectualmente a la sociedad para el cambio. Imágenes de la época muestran el descontento popular, multitudes hambrientas, campesinos oprimidos y una burguesía ansiosa por reformas. Las diferencias entre los estamentos eran palpables y la tensión estaba al límite. Pregunta clave: ¿cómo prepararon las condiciones previas el escenario para una revolución masiva? En el corazón de París, el 14 de julio de 1789, una multitud enfurecida se dirigió a la Bastilla, una antigua fortaleza que simbolizaba el despotismo real. La toma de la Bastilla no solo liberó a unos pocos prisioneros, sino que encendió la llama de la revolución, marcando el comienzo de un nuevo capítulo para Francia. La Asamblea Nacional Constituyente, formada por representantes del Tercer Estado, comenzó a trabajar en la redacción de una nueva constitución. La Constitución de 1791 buscaba limitar los poderes del rey y establecer una monarquía constitucional. Los primeros intentos de reforma incluyeron la abolición de los privilegios feudales y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Estas reformas iniciales sentaron las bases para una nueva sociedad más equitativa. Las imágenes y pinturas de la época capturan la euforia y el caos de estos eventos históricos, mostrando la determinación del pueblo por un cambio radical. Pregunta clave: ¿qué cambios trajo la nueva Constitución y cómo respondió la sociedad francesa a estas reformas? En 1792, los jacobinos, un grupo radical liderado por Robespierre, tomaron el control y proclamaron la República. La monarquía fue abolida y el rey Luis XVI fue ejecutado, marcando un punto de no retorno en la revolución. El reinado del terror, que siguió, estuvo marcado por juicios sumarios y ejecuciones masivas. Robespierre y el Comité de Salud Pública implementaron la ley de los sospechosos, que permitía arrestar a cualquiera sospechoso de traición. Estas medidas extremas, aunque destinadas a proteger la revolución, sembraron el miedo y el caos. Las políticas de los jacobinos dividieron a la sociedad y provocaron una reacción violenta. Imágenes y representaciones artísticas de la época reflejan la brutalidad y la desesperación de estos años oscuros, donde la paranoia y la violencia dominaron la escena. Pregunta clave: ¿cómo impactaron estas medidas extremas en la revolución y en el pueblo francés? Tras el caos del reinado del terror, el Directorio tomó el control en 1795. Este periodo estuvo marcado por inestabilidad y corrupción, mientras Francia intentaba encontrar un equilibrio entre las fuerzas revolucionarias y conservadoras. En 1799, un joven y ambicioso general llamado Napoleón Bonaparte ejecutó el golpe de 18 de Brumario, estableciendo el consulado y eventualmente coronándose como emperador. Napoleón se presentó como el salvador de Francia, prometiendo estabilidad y reformas. Sus éxitos militares y su carisma lo convirtieron en una figura central, transformando radicalmente el destino de la nación. Retratos de Napoleón y documentos de la época ilustran su ascenso meteórico y su influencia en la política y la sociedad francesa. Pregunta clave: ¿qué llevó a Napoleón a tomar el poder y cómo cambió esto el curso de la revolución? La Revolución Francesa dejó un legado duradero en la historia mundial. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad se propagaron por Europa y más allá, inspirando futuras revoluciones y movimientos sociales. Los cambios sociales, políticos y legales permanentes resultantes de la revolución transformaron a Francia. La abolición de la monarquía absoluta, la introducción de derechos civiles y las reformas administrativas sentaron las bases de la modernidad.
Napoleón, aunque controvertido, jugó un papel clave en la difusión de estas ideas a través de sus conquistas y reformas. Comparando la Revolución Francesa con otras revoluciones, se puede ver su impacto profundo y duradero. Pregunta clave: ¿cómo continúa influyendo la Revolución Francesa en la política y la sociedad modernas? ¿Qué te ha parecido este viaje al pasado? Te leo en comentarios. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para más contenido. Nos vemos en el próximo viaje.